¿Cómo les va? Bienvenidos a Hoy Nos Toca a la Noche. Vamos a analizar, como siempre, las noticias del día y adelantarles lo que va a suceder mañana. Y hoy, en una jornada atípica, porque se llevó adelante el 6º paro nacional por parte de la CGT contra la política económica del gobierno Mauricio Macri. Paro que se sintió con fuerza en todo el país, especialmente en las primeras horas de la mañana. No hubo transportes públicos, salvo muy pocos taxis, y el microcentro estuvo vacío, como si fuera un día feriado. Sin embargo, los comercios, supermercados, shoppings y algunas estaciones de servicio permanecieron abiertas, pese a que los gremios de cada uno de esos sectores habían adherido a la medida. La CGT calificó, junto con Hugo Moyano en distintas conferencias de prensa, calificaron a este paro de contundente y de exitoso. Exigieron al gobierno acciones para frenar el deterioro político, social y económico y amenazaron con hacer un nuevo paro durante la campaña. En el gobierno siguieron minuto a minuto todos los movimientos a través de un equipo comandado por el jefe de gabinete Marcos Peña. Sin embargo, la estrategia hacia afuera fue minimizar el paro, bajarle el precio. Por ejemplo, el presidente ni siquiera se refirió al tema durante un acto que encabezó en el Círculo Militar por el Día del Ejército. Le dejó ese trabajo a sus ministros. Desde temprano, la titular de la cartera de seguridad, Patricia Bullrich, dijo que un paro con piquetes es poco democrático y habló de aprietes y de extorsiones de los gremios. En la misma línea, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, también habló de la patota sindical que le impidió a la gente llegar a sus trabajos. Y después, más tarde, el ministro de Producción, Dante Sica, directamente atribuyó la medida, dijo que buscaba influir en la negociación por las listas de candidatos por el año electoral. Y eso no fue todo, porque también el gobierno le puso números al paro, como viene haciéndolo últimamente, y estimó que las pérdidas que se llevaron a cabo hoy en términos del PBI fueron más de 40.000 millones de pesos. ¿Cuáles fueron los sectores más perjudicados? ¿Es válido hacer una medida de fuerza cuando tiene un impacto tan importante en la economía en medio de semejante crisis? Bueno, de todos estos temas vamos a hablar en instantes, en Hoy Nos Toca la Noche. Bueno, y vamos a hablar ahora de los números del paro. Y para eso tenemos la suerte de contar con Laura García, periodista especializada en economía y finanzas, que a partir de ahora va a ser nuestra columnista. Bienvenida, Laura, ¿cómo estás? Gracias, Gis. Contenta de compartir este espacio con todos y con vos, que sos una vieja amiga. Bueno, muchas gracias, igualmente. Bueno, a ver, primero vamos a ir con todos los números del paro, pero primero con los números de la economía. O sea, ¿cuáles son los números que están motivando, ¿no?, esta medida de fuerza? Mira, efectivamente yo voy a ser la chica de los números, pero lo interesante siempre es contar cuál es la historia detrás de los números, qué historia te están mostrando. Y mi intención es contar la historia de las dos caras de la moneda. Por un lado, los números que respaldan a los que hoy eligieron reclamar, en qué números se apoyan, qué los justifica. Y por otro lado, los números que difundió el gobierno y la de aquellos que se opusieron al paro porque entienden que estamos en una economía tan frágil que no podemos darnos el lujo de parar ni siquiera un día. Así que bueno, yendo entonces a los números y a las historias que nos cuentan. Sí, la situación económica. Sí. La gente, digamos, el asalariado, el trabajador. Yo diría que el dato más contundente es la pérdida de compra del salario. Eso de que vas con tu ingreso al supermercado y cada vez podés comprar menos. Y esto lo vamos a poner en números. En 2016, primer año de gestión macrista, hubo una inflación, Giselle, del 40,9%. Claro, ¿por qué perdés poder adquisitivo? Porque el aumento que te dan en tu trabajo queda muy rezagado respecto del avance de los precios. Perdimos un 10% de poder adquisitivo ya en 2016.
En 2017 tuvimos una pequeña tregua, porque fue un poco el año en el que Se todos... le alinearon los planetas. Sí, fue ese año en el que parecía que nos estábamos normalizando, que el gradualismo iba a funcionar. Bueno, ese año la inflación fue muy alta, pero bajó mucho respecto del año anterior, estuvo en torno al 25%. Y hubo una mínima recomposición del poder de compra que estuvo en torno al 2,3%. Ahora, 2018, el año pasado, salvaje, Terrible. y eso no necesitas que te lo cuente. Hubo una inflación de 47,6%, la más alta en los últimos 27 años. ¿Qué pasó? La pérdida de poder de compra de tu sueldo fue promedio de 17%. Promedio, Giselle, quiere decir que hay gente que perdió más todavía. Claro. Es un promedio. ¿Qué va a pasar este año? Bueno, en la Argentina siempre es difícil hacer pronósticos y yo no me voy a jugar, pero si, por ejemplo, acudimos a una fuente confiable como es el Banco Central, que hace todos los meses una encuesta entre consultoras privadas para ver cuáles son sus proyecciones, dicen que la inflación de este año va a ser del 40%. La verdad es que es bastante dudoso de que este año logremos recuperar, recomponer algo de todo ese poder de compra que perdimos. Este, creo yo, es uno de los grandes datos que está detrás de la protesta de hoy. Y te sumo rapidito uno más, que es obviamente el empleo. El empleo viene cayendo. Se perdieron, en lo que va de la gestión macrista, 91.400 puestos de trabajo. Si miramos solo el año pasado, fueron casi 200.000, 191.300 puestos de trabajo sobre un universo total de 6 millones de trabajadores. Y estamos hablando solo de la gente que trabaja en blanco, del asalariado. Porque, Giselle, vos sabés que en la Argentina hay una economía subterránea en negro, 40%, que es enorme. Más, Macri arrancó con 4 millones de trabajadores en negro y ahora hay 5 ya. Y de hecho, si sumás a lo que se suele llamar cuentapropista, que es algo así como alguien que está en relación de dependencia encubierta pero está en negro, 7,6 millones de argentinos forman parte de esta economía que no está en blanco, en negro, informal. Entonces hubo mucho deterioro, la desocupación se nos fue a 9,1, había llegado a bajar a 7,2, se fue a 9,1 de vuelta. Bueno, estos son los números que cuentan la historia del paro. Está bien. Ahora, no hay dudas de que estamos en una crisis, de que hay gente que la está pasando muy mal. La pregunta es, como dijo el ministro Dante Sica, ¿es oportuno hacer este paro teniendo en cuenta todos estos datos que estás dando? El impacto que tiene sobre la economía, digo, ¿es eficaz, digo, la protesta? Sí, mira, Sica dijo que el paro fue inoportuno y básicamente hacía alusión a esto, a que estamos, hoy tuvimos una Argentina que hizo paro en una economía ya paralizada. Es como sumar un parate a un parate. Digo, estamos realmente en una situación de emergencia porque la recesión no encuentra piso. Necesitas encontrar el piso para que sea posible el rebote. Todavía no estamos ni siquiera en ese punto. Hagamos un repaso rápido de por qué Sica dijo que es inoportuno. 2016 la economía se contrajo 2,3%. 2017, como dijimos, hubo un poquito de alivio. Crecimos 2,9%. Pero ya en 2018, el año pasado, nos achicamos 2,6%, Giselle. Y este año esperan que haya nuevamente una caída del PBI de 1,3%. O sea que nuestro PBI, lo que produce la Argentina, se está contrayendo y achicando rápidamente. Para que la gente entienda, porque el gobierno dice se perdieron, hace un estimado, ¿no? 40.000 millones de pesos en términos del PBI. ¿Eso cómo lo podemos traducir? Mira, en realidad no es que se perdió, sino es lo que genera la Argentina, lo que produce la Argentina en un día, y hoy dejó de producirlo porque estuvo en suspenso, decidió parar. O sea, es lo que dejamos de percibir. Normalmente la Argentina produce ese equivalente, 40.500 millones. La industria, el comercio y la actividad inmobiliaria son los sectores que más sufrieron con este parate. Se llevaron el grueso del
peso de la falta de actividad y quizá como una manera de bajarle un poco al llano, 40.500 millones de pesos es como si cada argentino que hoy trabaja, población económicamente activa, Sí, como suele decirse, hubiera dejado de producir o generar 3.000 pesos. La verdad es que la Argentina está en una situación tan delicada que pararla es realmente costoso. Y no solo es costoso por lo que dejas de producir, Gis, es costoso porque hasta te genera gastos. Y acá lo menciono porque a muchos les debe haber pasado hoy. Los que tienen la mala suerte de que ven amenazado su puesto de trabajo, por ejemplo, porque si no llegan, corren el riesgo de ser despedidos y hoy tuvieron que tomarse un taxi, con lo que cuesta el taxi. Ahí tenemos tema para otra columna. Bueno, como siempre pasa con los paros, hay voces a favor y en contra. Los invito a ver un raconto de lo que pasó y se dijo hoy. La movilización la hicimos el mes pasado y no fuimos escuchados por el gobierno. Y de esa manera nos planteamos este paro que, vuelvo a repetir, tiene la contundencia que marca la fotografía real de estos días. Estamos hartos de los paros, hartos de que cada 2 por 3 hagan un paro, pero bueno, ya sabemos que cuando hay un gobierno que no es del partido de los sindicalistas, hay que bancarse los paros, esto es algo que en la Argentina tiene que terminar de una vez por todas. Si no hay solución a estos temas, no queda otro camino, pero claro, es difícil hacerle entender a quien no ha pasado necesidades, las necesidades que está pasando la gente. Es muy difícil hacerle entender. Nos parece que en el marco en el cual estamos saliendo de la crisis, en el cual estamos enfrentando con todas las herramientas que tenemos a disposición los impactos que ella ha tenido, no nos parece que es el momento oportuno, porque tampoco tenés un nivel en lo que son los trabajadores, en la población en general, que tengas un clima desde el punto de vista de que quisieran tener una medida de estas características. Bueno, y seguimos hablando, ¿no?, de este paro, de este 6º paro nacional que realizó la CGT contra la política económica del gobierno Mauricio Macri. Se suma a la mesa nuestro columnista Nicolás Luca. ¿Cómo estás, Nicolás? Hola, y estamos con 2 invitadas para analizar cómo fue la jornada, qué les pareció cómo se realizó el paro hoy. Vilma Ripoll. ¿Cómo estás, Vilma? Bienvenida, dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores. Y Iliana Celoto, que es secretaria general de AGD-UBA y dirigente del Partido Obrero. Exacto. Bienvenidas, ¿cómo Gracias. estás? Bueno, de las dos, no sé quién quiere empezar primero, ver cómo evaluaron hoy el éxito, la contundencia del paro. Sí, yo creo que fue, si querés, Dale, yo creo que fue un parazo realmente. Mira, a mí me tocó ir al piquete de la 197 y Panamericana, que yo te puedo asegurar que cuando en la semana de un día normal vienen los autos para la capital, es una cosa medio como viniendo de La Plata para acá, que no podés andar a paso de hombre. Estaba absolutamente liberado y eso eran todos autos. Después yendo para ahí, como no había micros, no había trenes y todo eso, y además la gente quería parar, ¿me entendés? Porque eso es lo que estos no ven, ni Patricia Bullrich, ni el ministro de Producción, que es secretario, porque el Ministerio de Trabajo es secretaría, y cuando vas al Ministerio de Trabajo con un conflicto, se podría ocupar del conflicto y no de cómo salva la patronal, entre otras cosas. Ahora, te hago una pregunta, porque es obligada la pregunta. Vos decís que la gente quiere parar, seguramente porque mucha gente la está pasando mal. Ahora, ¿cómo podés medir eso si no hay transporte o se hacen piquetes? Digo, el hacer piquetes no le quita la cosa genuina, digamos, a una medida, a una protesta que tiene sus motivos, ¿no? Mirá, pero entendés lo que te digo, ¿no? No hay menos forma de ir, el que piquete, quiere ir no puede ir sí, a trabajar. El piquete donde yo estuve era tan genuino como que había trabajadores suspendidos de Ford, trabajadores suspendidos de Volkswagen, trabajadores de Cerro Sportech, despedidos de Workcolor, despedidos de Metalsa y despedidos de Alba. Esa era la composición del piquete, además de las organizaciones que estábamos ahí. ¿No te parece? Ellos querían estar ahí, porque ellos necesitaban decir en el día del paro las razones contundentes de su situación laboral que querían decirle al gobierno, alguno que esté dispuesto, acá en este país a nadie.
Está claro que ninguno de ellos quiere escuchar nada. Así que, pero bueno. Diana, Mira, agrego, coincido con que fue un paro muy importante, posiblemente uno de los más importantes, también posiblemente uno de los últimos que se le hace al gobierno de Macri. Y esto es importante porque la CGT y el conjunto de las centrales, pero en primer lugar la responsabilidad de la CGT, han dilapidado la bronca de los trabajadores. El hecho de que los trabajadores quieren parar se ve por el conjunto de luchas que han estado anestesiando todas las centrales a lo largo de estos años para favorecer un ajuste, desde el votar bien que vinieron planteando de hace 2 años hasta últimamente estar apostando a un recambio que es un recambio fondo monetarista en función de las elecciones de octubre de 2019. Entonces, la fuerza de los trabajadores en la calle, como la bronca, todos vamos por la calle, todos hablamos con gente y escuchamos. No hay trabajadores que estén contentos. Ningún sector de la población está contenta por el salario, por los despidos, por los tarifazos en los servicios, los tarifazos en el transporte. Esa bronca podíamos haberla puesto en la calle. Las centrales tenían la responsabilidad de ponerla en la calle. Y esto es lo que no han hecho. Y no han hecho porque forman parte del mismo armado y también forman parte de la misma salida a la que están apostando. la CGT, dice usted. La CGT y todas las centrales, también las CTA. Respecto de la CGT y la CTA, que no entiendo cómo siguen estando divididas y van juntos a todos lados. Que están en el mismo armado político. Exactamente. Hoy hubo una frase que dijo Dante Sica respecto de los sindicatos tradicionales peronistas, diciendo que están apostando a los lugares en las listas, están jugando políticamente. Teniendo en cuenta que pasaron 400 días desde que asume Macri hasta que se hace el primer paro general a nivel CGT, CTA, ¿cómo separan ustedes, que no forman parte de ese armado, ante esa pelea que pareciera que es como que uno termina, más allá del reclamo legítimo, pareciera, de cara a los que lo ven de afuera, cuando uno ve la conferencia de prensa de Moyano, de Daer, de Acuña, del otro lado a Sica, a Bullrich y a Dietrich hablando, pareciera como que se estuviera contribuyendo a la polarización electoral entre el peronismo que se está reorganizando y el gobierno. ¿Cómo se paran ustedes frente a esa realidad? En primer lugar hay que tener muy claro, y para eso es importante ver cuáles son los puntos básicos de cada uno de esos armados políticos, porque en realidad no hay ninguna contraposición. Fíjate que cuando vino el Fondo Monetario y cada vez que hay una posibilidad de eso, todos, desde cualquier sector de Cambiemos hasta cualquier sector del PJ, y estoy incluyendo a el kirchnerismo que con sus principales dirigentes o a nivel económico, con sus representantes económicos como Axel Kicillof, se fue a comer bizcochitos con los fondos monetaristas. Todos plantean que quieren pagar la deuda externa, todos plantean que van a cumplir con el pacto del Fondo Monetario, todos dicen que hay que hacer productiva a la Argentina. ¿Qué quiere decir para ellos hacer productiva a la Argentina? Quiere decir avanzar con la reforma laboral, y ya lo han planteado, quiere decir avanzar con la reforma previsional, o sea, realmente seguir dando más a favor del gran pero capital. Es que precisamente por eso les pregunto, porque ustedes terminaron sumándose a la huelga. No, pero con un planteamiento absolutamente crítico. Propio, pero los laureles de la huelga se los lleva la CGT. Que se escuchó en el acto del obelisco. Por eso, yo lo que sí creo es que si vas a valorar digamos, la posición política en la lucha, en los paros de la izquierda, vas a decir siempre eso, porque la CGT, porque las centrales sindicales mayoritarias son prácticamente inaccesibles, por más que nosotros estemos dando pelea por una nueva dirección sindical, con el plenario sindical combativo, con las opciones de las comisiones internas nuevas y todo eso, pero es casi inaccesible, porque todo el poder del Estado, todo el poder del gobierno de turno, como ellos le son absolutamente funcionales al gobierno de turno y a los intereses de ese gobierno, entonces utilizan las herramientas que le da el poder político para no dejarte crecer en las posibilidades de avanzar en ganar sindicatos. Son pocos los sindicatos que tenemos, incluso
la compañera es dirigente de uno de los sindicatos, tenemos el compañero que dirige el neumático y otros, pero después seguir más arriba es dificilísimo porque además si vos te postulás, las patronales te echan porque trabajan con el ministerio, con el gobierno y con la CGT, que se encarga de limpiarte los lugares de trabajo. Entonces es muy difícil. Si vos nos vas a valorar, o sea, ¿cómo nos vamos a ubicar esperando que cambien? No, nosotros nos movilizamos y definimos la forma. Si hubiesen hecho una movilización centralizada, donde se pudiera expresar cada una de las voces del sindicalismo. No, y además la situación real de los trabajadores, donde los trabajadores hubiesen sentido representadas sus necesidades ahí, a lo mejor hubiésemos valorado ir directamente a la movilización. En una columna independiente. Sí, siempre. en una columna independiente. Pero ¿sabes por qué en una columna independiente? Es lo que hoy planteamos en un acto en el Obelisco. Los diferentes oradores, yo fui una de ellas, que estuvimos en el Obelisco, señalamos un planteamiento crítico, absolutamente de denuncia a cómo han dejado avanzar con este ajuste las centrales. ¿Alguien tiene alguna duda si en todos estos años hubiese habido un paro activo? ¿Qué llamo paro activo? Un paro que comienza... La gente va a trabajar, a mediodía se interrumpen los puestos de trabajo y salimos y marchamos, pasó en junio y julio del 75, marchamos a Plaza de Mayo y al día siguiente volvemos a parar. Y a la semana siguiente, si no dan el aumento de salario, salario igual a la canasta familiar, aumento de las jubilaciones, no a las desocupaciones, sino retroceden en todas las legislaciones antiobreras que han ido implementando, volvemos a hacer otro paro y después otro. Un plan de continuidad. Calla el gobierno. Absolutamente. Eligieron no hacer eso. Bueno, por eso digo que pusieron anestesia. Pero, a ver, caer el gobierno. Se supone que uno elige a los gobiernos a través del voto. Uno sí, puede protestar. ¿pero qué prometieron? Uno puede protestar y puede hacer algo, pero después... Sí, pero ¿cuál Macri? ¿te acordás las promesas de Macri? Pero, pobreza supuesto, cero, eliminación puede de perder impuestos de ganancia a los salarios. Pues es probable que pierda las elecciones. Claro, pero bueno, tendríamos que tener hay mandato que esperar, cada 3 meses. Hay que esperar las urnas. No, pero de cualquier manera... Retomando, disculpa, justamente el argumento económico, ¿no? El de las promesas incumplidas, el de la política, sí, o la política del ajuste. ¿Qué les parece este argumento del gobierno? Que es un argumento económico, como lo plantean casi como una falta de solidaridad. En un momento tan delicado para la economía, parar no es ayudar, no es... ¿Cómo lo...? Yo te digo, perdóname, yo escuchaba tu informe antes y la verdad que el relato del informe de la situación es el momento para el paro. Todas las cifras económicas que castigan la vida de los trabajadores por el despido, las suspensiones, las condiciones de trabajo, el trabajo en negro o precarizado, que es más del 40%. Y el Estado es uno de los principales que tiene trabajo de monotributista. Bueno, entonces, frente a esa situación, justamente es el momento del paro. Ellos dicen que se perdió no sé cuánta plata. Primero, que te descuentan el día y entonces no es que pierden tanto. Y segundo, que si necesitan producir, después producen. Utilizan esas cifras para primero nos reconocen por fin que los trabajadores producimos. Porque si dicen ellos que se pierden todas esas cifras, pues llegó el día. ¿Será que van a reconocer? Ahora, tener que soportar que la ministra diga, frente a una situación tan terrible que hay, porque hay hambre, chicos, no es solo los trabajadores, los que no tienen trabajo, hay hambre en los barrios, ya no hay más ni comida en las escuelas en la provincia, se reparte la comida entre los alumnos, es una cosa de una situación de emergencia total. Sin embargo, todo el plan del gobierno, que fue que todo lo que pidió prestado que vamos a pagar a partir de los próximos años, con las condiciones de trabajo, con el hambre, con todos los derechos, eso se fue todo. Es toda la plata que está fuera del país. O sea, todas esas cifras que vos dijiste, ¿qué será? Una semana de lo que salió del país vía los bancos o vía las autorizaciones del gobierno para las empresas, de los servicios públicos, todos se llenan los bolsillos, la sacan en carretilla, los bancos, las multinacionales, las de los servicios públicos. Y nosotros hoy que salimos a reclamar, resulta que el país perdió no sé qué cosa y no era el día. ¿Sabés lo que yo les diría? En primer lugar, que es un planteamiento de cara duras, directamente. ¿Por qué? Porque se ocupan de dar esas cifras, y ahora discuto las cifras,
cuando todos los días se pierden puestos de trabajo y eso parece que no importa. Todos los días se cierran empresas y eso parece que no importa. Y falta una cifra que yo ahora, si tengo algún minuto, voy a tratar de buscarla en el celular. Cortitos de tiempo. ¿Saben qué cifra falta? ¿Cuánto se pierde en nuestro país del pago de los intereses de la deuda externa? Eso habría que calcularlo. 20.000 pesos por pero segundo. en un día, claro, 20.000 pesos por segundo. Saquemos la En una hora, cuenta. Y eso es el pago de intereses millones. de la deuda externa que estamos hipotecados de mucho tiempo. Por eso no hay que pagar la deuda externa, porque para lograr una salida a favor de los trabajadores, la única forma es dejar de pagar esos intereses, dejar de pagar la deuda externa. Yo les agradezco por haber estado acá hoy. Y bueno, vamos a seguir escuchando, vamos a ir un corte ahora y vamos a ir escuchando todas las voces en relación al paro y además en el próximo bloque el análisis histórico de los paros en la Argentina. Ya volvemos. Seguimos en Hoy Nos Toca la Noche para hablar ahora de otros números sobre el paro, porque vamos a hacer el análisis histórico de los paros en la Argentina. Y para eso lo tenemos de invitado a Marcelo Vermolén, que es abogado, director del Instituto de Calidad Institucional de la Universidad Austral. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ¿este es el sexto paro? Este es el sexto paro contra Mauricio Macri. Algunos medios hoy hablaban de el quinto paro porque no estaban contando el 30 de abril, simplemente porque no lo había convocado la CGT. La realidad es que nosotros históricamente tomamos... El sindicalismo argentino siempre se ha mostrado fragmentado, rara vez ha estado trabajando de manera unificada, así que la Central Obrera ha trabajado como un triunvirato a veces, un ala opositora, un ala oficial, a veces los paros los convocan la CTA u otras, pero nosotros tomamos la repercusión que genera el paro y la verdad que el paro del 30 de abril hubo transporte, pero tuvo repercusión en general. Un sindicato que no se había sumado. Exacto. Así que lo tomamos como válido. Incluso los medios que hoy no lo estaban tomando, nos tomaron nuestro informe aquella vez y lo daban como quinto paro. Así que es bastante extraño también a veces el comportamiento de los medios, ¿no? Cuando hiciste el repaso, o sea, hay un estudio que se publicó hoy desde Instituto, hicieron un repaso de la vida democrática moderna, ¿no? De 10 de diciembre del 83 a la fecha. ¿Qué fue lo primero que se encontraron? Bueno, de 43 paros generales que se llevaron adelante en la Argentina desde 1983 hasta el de hoy, el 63% de los paros se han hecho gobiernos no peronistas, el 37%, esto dado en números, estamos hablando de 27 paros fueron realizados a presidentes no peronistas, 16 paros a presidentes peronistas, pero lo que uno tiene que leer inmediatamente de esto es que los presidentes no peronistas gobernaron mucho menos tiempo, digamos. 10 años. 10 años, poco más de 10 años. Los paros que sufrieron fueron muchísimos más, se les hicieron mucho más rápido, porque en promedio el primer paro a un presidente no peronista se hace a los 9 meses, y a un presidente peronista se lo hacen a los 3 años, el primer paro. Y siendo 4 los presidentes peronistas, que han estado muchísimo más tiempo, 20 y pico de años en el poder, recibieron muchísima menos cantidad. Entonces la primera lectura es que el sindicalismo argentino es más benévolo con los gobiernos de tinte peronista y mucho más, violento o duro, digamos, con los gobiernos no peronistas. Esa es la primera lectura que uno hace. La verdad es que Mauricio Macri en esa lectura es el presidente no peronista que menos ha sufrido paros. El primer paro se le hizo a 480 y pico de días, es decir, no se le hizo a los 9 meses, se le dio un tiempo. El que más sufrió fue Alfonsín con 13 paros, ahora la Rúa con 8. En proporción a la cantidad de años hubo uno que se llevó todos los récords. Exacto. Pero, digamos, la realidad es que Mauricio... De la Rúa. De la Rúa, exacto. En 2 años... De la Rúa ha sido el que peor la pasó, si bien Alfonsín recibió mucha más cantidad de paros, de la Rúa es el que peor la pasó. Y la realidad es que Mauricio Macri empieza a acercarse lentamente a la cantidad de paros de Fernando de la Rúa, ¿no? Hasta hace poquito tenía la mitad de paros, tenía 4, pero ahora tiene 6, claro, con casi un mandato completo, ¿no?
Esa es la primera lectura. Que esa también es la novedad, ¿no? Un presidente no peronista que por primera vez va a terminar un mandato. Exacto, que no es poco, digamos, ¿no? En la historia de la Argentina, democrática, por lo menos esta última parte, digamos, no es un tema menor. La siguiente lectura que uno hace es que a Mauricio Macri, con este sexto paro, le han hecho la misma cantidad de paros que a Néstor y a Cristina juntos. Es decir, 12 años y medio. En 4 años a Mauricio Macri le han hecho 6 paros, a Néstor le hicieron solo 1, a Cristina le hicieron 5 en su segundo mandato, en el primero no tuvo ninguno. Es decir, que en 12 años de kirchnerismo, un poco más de 12 años, recibieron la misma cantidad de paros que Macri en menos de 4. Esa es la siguiente novedad que uno podría decir, bueno, el sindicalismo... Ahora, también hay otras lecturas que el informe trata de incluir y que me parece que son interesantes, que tienen que ver con qué le pasa a la Argentina que si tomamos el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner y el de Mauricio Macri ahora, en poco menos de 8 años hemos tenido 11 paros generales. Entonces, lo que uno va a ver cuando mira los datos económicos, como bien decía la columnista, es que la Argentina desde el 2011 a hoy no ha crecido. El Producto Bruto Interno del 2018 en la Argentina es menor que el del 2011. Es decir, la Argentina en una década no creció económicamente. Está estancada. Y eso explica eso que se llama estanflación, o sea, estancamiento con inflación. Hablábamos de que este va a ser el tercer año de este gobierno con más del 40% de inflación. Digamos, ese estancamiento también explica las razones del paro. Uno no puede decir solamente son de tinte político, porque otra mirada que hicimos en ese informe era ver si el sindicalismo argentino hace más paros en los años electorales que en los años no electorales. Y la sorpresa fue que de los 43 paros, 23 se hicieron en años no electorales y 20 en años electorales. Te voy a interrumpir, sí, porque justo eso es lo que te quería preguntar. ¿Sabés que el dato que a mí más me llamó la atención fue eso? Porque me pareció contraintuitivo. A mí el sentido común me decía, en un año electoral, el sindicalismo, por una cuestión de oportunismo político, va a estar más activo. Y no, es poca la diferencia. De todas maneras, hay que resaltar ahí que ¿cuál es la correlación? Los presidentes no peronistas en años electorales y en años no electorales casi no tienen diferencia. Sufrieron 13 paros en años no electorales y 14 en... O sea que la baja de paros en años electorales podría coincidir con la mayor cantidad de años que ha gobernado el peronismo también. Exactamente, pero también aquí nuestra lectura es que en un año electoral la gente tiene otra posibilidad que es utilizar el sufragio como modo de protesta, como modo de canalizar su enojo. Y a lo mejor porque también a veces se pagan costos. Y sí. ¿No? Hay mucha gente que no está de acuerdo con el paro, está dividido, hay una grieta en este país. Y hay mucha gente que no está de acuerdo con el paro, pero tampoco está de acuerdo con el gobierno, ¿no? Entonces digo, hay todo un sector que en esta grieta quizás nos perdemos, de pensar que todos están de un lado o del otro, y a lo mejor hay gente que quería trabajar, que no está de acuerdo con el paro, pero tampoco está de acuerdo con la política económica. Un comerciante, por ejemplo, ¿sí? Claro. Un comerciante que seguramente está viviendo esta crisis, quiere como trabajar, todos, pero no puede, por más que quiera protestar, cerrar su comercio, porque no se puede dar el lujo. También puede ser como hipótesis que en un año electoral el poder esté más dispuesto a negociar para evitar la conflictividad. También eso es cierto, digamos, hablábamos del paro del 30 de abril y cuando hablamos de sindicalismo también no los podemos meter a todos en una misma bolsa, ¿no? Digamos, el sindicalismo por conformación, por cultura, por historia, tiene mucho que ver con el peronismo. Hay movimientos de izquierda, como vimos hace un ratito acá, que se sienten como diferentes, distanciados, pero la realidad es que el sindicalismo argentino, hay buenos líderes, pero también es una de las cosas que hay que revisar, porque si bien el derecho a la huelga, el derecho a parar es un derecho constitucional y es válido y es vigente, también es cierto que se utiliza como herramienta de presión. Y muchas veces está el negocio sindical que está por detrás, digamos, ¿no? De lo que se llama el negocio sindical, y la verdad que para que la CGT no se adhiriera al paro del 30 de abril, se le giraron 28.000 millones para las obras sociales. Sí. Entonces digo, se convierte esto en un juego de tensiones, donde también el poder necesita, digamos, atenuar y va cediendo y repitiendo, digamos, en un juego que es perverso ¿para quién? Para la sociedad argentina, porque la pregunta que nos debemos hacer es, ¿sirven estos paros? Claro, yo te hago otra pregunta. ¿Sirve este modelo sindical en el cual es el único factor de poder real que no se somete al resto del juego democrático? O sea, que no hay libertad de elecciones, que se sigue manejando por delegados, que tienen ideologías políticas enquistadas, sin posibilidad de que otra forma de pensar llegue y que los cargos hasta son hereditarios. Es que yo creo, Nicolás, que ese es otro de los problemas. Argentina tiene problemas de calidad institucional, yo dirijo un observatorio de calidad institucional. Claramente
todos los actores tienen desfases, hay mucha discrecionalidad, pero el sindicalismo argentino, que es un factor de poder, también tiene que revisar su función, su diseño institucional en la Argentina. El sindicalismo es único por rama, digamos, no permite, digamos, la afiliación libre. Digamos, hay sindicalistas que están perpetuados en el poder como si fueran feudales, señores feudales, no podrían explicar su fortuna, abiertamente hablan de los negocios que hacen en sus obras sociales como legítimos y lícitos. Disculpa, en relación a eso, este año, si no me equivoco, se presentó una ley de ética pública que contempla que los dirigentes sindicales presenten declaraciones juradas para dar cuenta de cómo hicieron su fortuna y del patrimonio que tienen. Hay que ver si eso pasa al tamiz de, ¿no es cierto? de diputados. Eso, digo, sería bastante interesante. Sí, bueno, y el hijo de Hugo Moyano, Facundo, presentó pero la por ley eso de digo, pero digo, los sindicalistas hablan de democracia, digamos, con esta cuestión del paro y del derecho a la huelga, pero ¿cómo es la democracia interna en los sindicatos? ¿No? Esa es la otra pregunta que uno debería hacer. ¿Cuál es el modelo, digamos, del sindicalismo en la Argentina? Yo creo que, como tantas cosas, ustedes preguntaban si sirve o no sirve hacer paros. Yo creo que en la Argentina el problema es que no hay diálogo. Claro. Todos parecen que escuchan, pero nadie escucha y nadie habla y nadie se comunica. Con el paro anterior salió, digamos, esta necesidad que diría yo que era más por conveniencia que por convicción de abrir un espacio de diálogo, que murió así como nació. Y me parece que la Argentina merece la posibilidad de dialogar en serio. Si ustedes me preguntan a mí, la Argentina tiene un comportamiento cíclico que tiene que ver con estas variables institucionales que yo te digo, 43 paros generales que no sirvieron para cambiar el formato económico de la Argentina. La Argentina repite circularmente sus crisis económicas y las 43 medidas de fuerza no han servido para alterar eso. No, quizás tendrían que innovar. Buscar otra... Claro, bueno, se hablaba mucho en otra época del paro a la japonesa, pero digo, buscar algunas medidas para protestar sin perjudicar al... Claro, y que sean innovadoras para acordes a esta época. Y que le sirvan también a la sociedad. Yo creo que la sociedad está entrampada en esta necesidad que tiene de trabajar y de producir frente a un país que está, digamos, en retroceso, en decadencia, con números que no le cierran a nadie. Y el sindicalismo hace su juego, digamos. Bueno, pensá que cuando se decía que se hablaba del mito de que solo el peronismo puede gobernar y que Mauricio Macri, con eso no estoy evaluando si lo está haciendo bien o mal, pero digo, va a terminar su mandato, tiene que ver con esto. Cuando la gente dice eso es porque dice los gremios son en su mayoría peronistas, le hacen más paros a los gobiernos que no son peronistas, digamos. Bueno, pero eso por está eso instalado digo, en la gente. Lo que recoge el informe son datos duros, digamos. Probablemente las administraciones no peronistas digan no nos permiten gobernar porque nos hacen más paros, y los sindicalistas digan les hacemos más paros porque no saben gobernar. Claro, entonces digo, esto depende de la lectura que uno le quiera dar, digamos, y del prisma con el que se mire. Los datos duros están ahí, lastimosamente la Argentina está encerrada en un círculo vicioso del que no sabe salir, ni desde la economía, ni desde las instituciones, y en el medio está la gente, ¿no? Sí, bueno, creo que eso va a ser el desafío del próximo gobierno, sea el de Mauricio Macri o el que venga, la capacidad que tenga de poder construir gobernabilidad, ¿no? Me parece. Porque, como vos bien decías, falta de diálogo, no hay consenso, bueno, ese va a ser seguramente el desafío. Bueno, te agradecemos muchísimo. Un placer tu participación en Hoy Nos Toca la Noche. Nos vamos a un corte y no se vayan. Ya volvemos. Seguimos en Hoy Nos Toca la Noche, ahora para hablar del mundo del deporte. Y tengo una duda, lo voy a presentar a Santiago Ladino primero, bienvenido, Santi. Buenas noches, Diana. Tengo una duda, Chiste. ¿Los futbolistas hacen paro? ¿Hacen paro porque...? Te la devolví porque ayer fue. ¿Hacen paro porque tienen un gremio, no? Tenemos un gremio, así es. El futbolista en sí no para, jamás para. Pero fue el caso de la AFA hoy, de la sede y del gremio de los futbolistas que sí lo hicieron, pero en líneas generales el futbolista jamás se adhiere a ningún paro, a ningún día patrio, nada. Tiene que continuar porque tienen un calendario al cual tienen que seguir. Está en el inconsciente colectivo de la gente de que el futbolista está como una burbuja. Que gana plata. Que gana mucho dinero. Uno piensa que el futbolista gana plata. Son
casos, los de primera división, por ejemplo, que sí, el contexto en general sí te pone en una burbuja. El futbolista está muy, muy sumergido en ese día a día, en ese ritmo tan vertiginoso que tiene el deporte, pero también hay otra realidad, que es la del futbolista tipo, la del futbolista laburador. Lo hemos hablado en varias oportunidades. Es el caso de Pablo Jerez, ¿no? Que actualmente es un futbolista que juega en Midland en la primera C. Recordemos que el sueldo básico de un futbolista de primera C son 13.000 pesos, 15.000 pesos. Son sueldos muy, muy bajos. Lógicamente que ese es el sueldo básico. Después el club arreglará con él un plus, pero en líneas generales los números rondan más o menos por ahí. Y en el caso de Jerez, que es un laburador del fútbol, encima atraviesa un caso personal donde su hija, Zoe, tiene un caso de hidrocefalia. Entonces, él está en una situación límite porque con 35 años acaba de dejar el fútbol para tratar de trabajar. Le habían ofrecido entrar a una constructora, resulta que el trabajo era en negro, y la idea era justamente que ese trabajo le pueda brindar la obra social para poderle cubrir el tratamiento a su hija. Cosa que, siendo futbolista, el gremio te ofrece la obra social para poder, bueno, cubrirte vos en lo personal y también a tu familia. ¿Pero él dejó de jugar al fútbol por la edad? Él está en una edad límite donde tiene que decidir seguir jugando o no. Decidió dejar porque no solo el sueldo no le alcanzaba, sino también porque necesita ganar más dinero y tener una obra social, que es lo principal para poder sostener el tratamiento de su hija. Entonces tomó esa determinación y resulta que este trabajo no le brindaba esas garantías principales que él necesitaba, continuar con la obra social. Y esto genera también un debate, ¿no? Porque ¿qué le sucede al futbolista cuando deja de ejercer? Pierde esa posibilidad de la obra social, que en el caso de Jerez es fundamental para poder seguir adelante con la vida de su hija. ¿Te puedo hacer una pregunta? O sea, en cualquier sistema, en Argentina, ¿no? El sistema de asistencia social es un sistema solidario. Todos aportamos, no para nuestra propia jubilación, sino para los que ya están jubilados. Y todos aportamos a obras sociales, aunque no las usemos. Con las millonadas de guita que se manejan en el fútbol, ¿no hay ningún fondo en común para casos como esto? No digo para mantenerlos a partir de los 35 años, porque es imposible. Trabajaste 11 años y no te podemos mantener la jubilación hasta que te mueras a los 90 y pico, más la calidad de salud de un deportista. Pero para casos concretos como este, ¿no puede haber fondos específicos que digan, bueno, aportamos un porcentaje de los contratos multimillonarios a fondos, porque estos casos no son casos comunes, no está lleno de estos casos? No, por supuesto que no. Para uno de estos que hay es una gran, ir a donde tocar el timbre, es diga, una bueno, gran tomá, pregunta. ¿qué Nico, hace el gremio con eso? Es una gran pregunta, porque tanto la AFA como el gremio ganan muchísimo dinero con las retenciones de los futbolistas, con los pases de los futbolistas, y debería haber algún que otro caso excepcional donde contemplen y puedan acompañar el tratamiento de este caso de Jerez. Porque, como decía bien Nico, los años en los que el futbolista aporta, le entra un caudal de plata muy, muy grande. De repente, cuando te retiras, esa plata que dejaste en el gremio, en la AFA, perdés todos los beneficios. Y de hecho, la jubilación pasa exactamente lo mismo. Son 10, 15 años que estás aportando fuertemente en relación al sueldo que tenés y después queda en la nada, porque sos muy joven y todavía no computaste para jubilar. Entonces, justamente se genera un debate el tema de las obras sociales. En el caso del gremio, queda muy, muy vacío esto de un futbolista retirado con la necesidad imperiosa de Jerez. Claro, sí, bueno, la verdad que es un caso triste. Un caso triste que ojalá se pueda hacer una excepción. Le han ofrecido de Boca, a Nicolás Burdizo, que fue compañero de él en Boca, le han ofrecido para que pueda tener un cargo ahí, hay que evaluarlo. Él llegó hasta a vender camisetas personales de sus recuerdos para seguir solventando el tratamiento, pero realmente está atravesando una situación muy, muy difícil. Encima son camisetas, él jugó en Boca en una época dorada. Dorada, ganó todo. Bueno, terrible, la verdad. Bueno, ¿qué es lo que no podemos dejar pasar hoy, Laura?
Mira, está relacionado de alguna manera con lo que nos contabas, con esta historia. Hoy el gobierno autorizó, lo lamento, tengo otra mala noticia, autorizó un nuevo aumento a las prepagas. Recordemos que en marzo ya había habido un incremento de 7,5 que se aplicó a partir de mayo. Esta vez el aumento es de 17,5, pero va a estar repartido en 3 tramos y va a entrar en vigencia a partir de julio. En el último año, Gis, las prepagas ya aumentaron 42%, hablando de lo dificultoso que se hace el acceso a la salud, ¿no? Que es un bien público básico. Y esto también nos da una pauta de que más allá de que el gobierno haya frenado los ajustes tarifarios, que haya inventado además de los precios cuidados, los precios esenciales y demás, difícilmente la inflación vaya a bajar de niveles del 3% por unos cuantos meses más. Otra mala noticia. ¿Y qué es lo que no podemos dejar pasar Hablando hoy? de malas noticias, Sí. una de las... En realidad no es una mala noticia, es una gran noticia que una persona así haya sido detenida. Estamos hablando del médico Ricardo Russo, un médico pediatra del Hospital Garrahan, un lugar en el cual es la referencia de la pediatría pública en Argentina, que fue detenido a raíz de una investigación que se inició en Estados Unidos y que terminó con 40 allanamientos en Argentina para desbaratar una banda que producía y comerciaba, ilegalmente obviamente porque está prohibido, pornografía infantil. Y este hombre, pediatra en el Garrahan, pareciera ser, recién está empezando a trascender las primeras cosas que surgen, los primeros elementos que surgen en esta causa, que bueno, el hombre, parte de esas producciones eran gracias a su trabajo como pediatra. Y bueno, uno empieza a hacerse varias preguntas. En su momento, cuando empezaron a ocurrir casos de abuso de parte de docentes en algunos colegios, empezó a generar determinado protocolo de que nunca te podías quedar solo por las dudas. Generalmente uno tiene la memoria de que todos vamos acompañados al pediatra, uno no recuerda haber ido nunca al pediatra solo, pero claro, estamos hablando de situaciones personales y particulares. Van a tener que cambiar los protocolos, ¿no? Ahí. Vas a tener que empezar a revisar los protocolos por otras cosas, porque en el Garrahan no se da siempre el ideal que todos tenemos. No, ¿cómo va a ir el chico solo a ver al médico? Bueno, es un hospital público, por ahí estamos hablando de chicos o que no tienen padres, o de chicos que están lejos de los padres, o que los padres están todo el día laburando para poder mantener los tratamientos. No, que el médico le dice, señora, usted espera afuera, y hay gente que no se sabe defender frente a esa situación. Tranquilamente puede llegar a pasar también, pero bueno, generalmente en el periodo de pediatría también hay límites, ¿no? Porque llega a un punto en el cual uno se pregunta si era necesario que pasaran tantos años, porque este hombre ejerció durante más de 26 años. Sí, eso es increíble, que nadie se haya dado cuenta, es impresionante. Que nadie se haya dado cuenta y bueno, obviamente hay que ver qué tipo de material tenía, porque si era fotografías robadas, puede llegar a ocurrir que nadie se haya dado cuenta. Ahora, si es otro tipo de material, ya estamos ante una situación aún más asquerosa, por llamarlo, repugnante de algún modo. Este hombre fue detenido y bueno, todo parece indicar que no sería un caso de presunta inocencia. Gracias, Nico. Bueno, y en política, mañana va a ser un día clave para definir el tablero electoral porque el Frente Renovador, el partido de Sergio Massa, va a tener su congreso en Parque Norte a partir de las 11 de la mañana y ahí van a decidir el futuro de Massa. Se hablaba de 3 opciones que tenía, en realidad son 2. Quedarse en alternativa federal o participar de una interna como candidato a presidente en el kirchnerismo. Son las 2 alternativas que se están manejando. La tercera, de la que se habló mucho ayer y hoy, era poder ir con una colectora, decían, como candidato a presidente y María Eugenia Vidal de gobernadora. Pero eso no se puede hacer porque el gobierno, a través de un decreto, prohibió las colectoras, hará unos días, unos meses, ya no recuerdo bien. Entonces eso jurídicamente no se puede hacer y además desde el masismo también lo descartaron. Así que mañana va a ser un día clave. ¿Era necesario porque, Parque Norte para...? ¿Viste el mismo lugar que el...? ¿Pero cuánta gente puede ir? No son tantos, son muchos menos, creo que son 60 convencionales, no son tantos. Pero bueno, mañana vamos a saber cómo juega Massa, si el peronismo va a seguir dividido o no. Así que los invito a que mañana a las 23 estén con nosotros en Hoy Nos Toca la Noche. Gracias. Gracias, chicos.